Dios me los bendiga a todos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, un día viernes, en casa, como continuamos. Y permítanme en esta tarde hablar un pasaje muy interesante, muy lindo. Esto va concerniente a todos los hermanos nuevos y a los que llevan buen tiempo, pues la palabra de Dios es para todo el mundo, ¿verdad? Pero este tema es muy específico tanto para los hermanos nuevos y para los hermanos que ya tienen tiempo en el Evangelio. No es porque ya tenga tiempo, no quiere decir que no debe usar este pasaje. Este pasaje es para todos los tiempos de la vida del cristiano, sea ovejita, o sea superapóstol, o superprofeta, o el título que quiera ponerse. Pero aquí en Efesios capítulo 5, el versículo 18, el apóstol Pablo, siendo guiado por Dios, nos da un mandamiento y una prevención a la vez. Y nos dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu. Está con E mayúscula. Entonces, cuando está con E mayúscula implica un señorío, una importancia, un título muy alto. Entonces el apóstol Pablo recomienda a la iglesia y da una exhortación diciendo, no os embriaguéis con vino. La palabra embriagarse significa llenarse de tal manera que uno llega a ponerse tonto. Porque cuando está hablando no te embriagues con vino, está hablando de una embriaguez, de una borrachera. Entonces, en esa borrachera, en esa embriaguez, uno llega al nivel de saturarse tanto de alcohol que uno llega a ponerse tonto, a ponerse torpe y a hablar cosas que no convienen, camina de una forma desordenada porque perdió el equilibrio mental y ni se acuerda del horario, no sabe lo que habla, se olvida, entra a un mundo de fantasía, un mundo de engaño, un mundo de apariencia y se embriagan porque huyen de una verdad y se refugian en la embriaguez. Y el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. No embriagarse, hermanos. En Proverbios capítulo 20, dice en el versículo, Proverbios capítulo 23, versículo 20, dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. Y dice en el versículo 19, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés, dice la Biblia, no estés con los bebedores de vino, con los que se embriagan, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y la comida empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Estamos hablando de una manera natural. Cuando uno se embriaga, estamos hablando de un vino natural. Pero también la Biblia nos manda y nos hace entender que hay embriagueces espirituales. Entonces, en el mismo capítulo 23, en el versículo 29, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Mira todo lo que ocasiona embriagarse. ¿Para quién lo amonotonado de los ojos en peleas muchas veces terminan? O no duermen. Esto es para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando su mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como aspid dará dolores. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió.
Me azotaron, mas no lo sentí. Todo lo que ocasiona embriagarse, no sientes. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. O sea, estas personas que se embriagan pasan una serie de penurias muy dolorosas, muy tristes, muy trágicas, muy desalentadoras y muy vergonzosas. Y cuando les pasa el efecto, ellos no se acuerdan de nada y continúan en lo mismo. Entonces el apóstol Pablo nos recomienda de que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución. Mire Mateo en el capítulo 13, un pasaje de la parábola del sembrador, en el versículo 22, dice, porque Mateo 13, 22, estaba viendo Marcos, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, pero el afán, mira la embriaguez del vino natural, y esta es la embriaguez, mira, del lado emocional, del lado del alma. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, de este gobierno, de este mundo, y el engaño de las riquezas. No está mal tener dinero, no está mal enriquecerse, pero el engaño de la riqueza, si caemos en el engaño, perdimos. ¿Y cuándo caemos en el engaño? Cuando caemos en los afanes. Y los afanes nos emborrachan emocionalmente y mentalmente y dormimos y no hay quien nos quite ese sueño porque estamos en el afán. En el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño ahoga la palabra y se hace infructuosa. Cuando uno se ha emborrachado, puede terminar ahogado, completamente ahogado. Y los afanes de este mundo y las riquezas engañosas ahogan porque embriagan de tal manera el lado emocional del ser humano que lo quita de la realidad y lo mete en un mundo de fantasía y de sueños que al último no se sabe cuándo va, hasta cuándo va a vivir y ahí va a quedar, y todo lo que acumuló para quién va a quedar. Entonces el apóstol Pablo dice, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución. Es algo que se disuelve. El vino, los afanes, las riquezas, el apartarse de Dios, llenar el alma de cosas que no son herederas ni eternas, comienzan a disolverse y desaparece del verdadero sentido de la vida. Entonces, la embriaguez llega un momento que hay una disolución y todo desaparece. Tus proyectos, tus metas, tus logros, todo desaparece, amado hermano. Quiero que veas en Primera de Pedro, capítulo 4, ¿sí? Primera de Pedro 4, hablando con la palabra del Señor. En el versículo 3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, a los que no conocen a Dios, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece que cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. O sea, todos esos desenfrenos van a desaparecer, desaparecen cuando uno está en la miseria por causa de haberse embriagado de los afanes de este mundo y te van a terminar ultrajando, bendito sea Dios. El mandamiento del Señor, hemos visto en Efesios 5:18, dice, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y es para nosotros también. Que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, mas antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Hermano, este es un tema que de verdad, si nos ponemos a la luz de la palabra,
habría que pesarnos si estamos llenos o no. O solamente somos pantallita, o somos fachada, o somos cascarita. O blanco por fuera, pero adentro, ¿cómo estará el asunto? Aquí, para ser lleno de Dios, no busca títulos, no busca ministerios, no busca, pues, quién es el mejor. Aquí busca un vaso que esté limpio, dedicado para que sea lleno. Entonces, ¿por qué tenemos que ser llenos, hermanos? Dios no nos quiere 99%, Dios nos quiere el 100%, alabado sea Cristo. ¿Por qué tenemos que ser llenos? Mira, hermano, lo que dice en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 24, el apóstol Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mira el 25. ¿Por qué tenemos que ser llenos? De lo cual fui hecho ministro. Fui hecho ministro según la administración de Dios. Un ministro tiene que ser administrado por Dios, no por un colegio, no por un instituto. No desecho esos lugares, son muy buenos, pero aquí me está hablando la palabra del Señor, que el apóstol Pablo fue hecho ministro según la administración de Dios, una conexión directa. Se había despojado del viejo hombre, se había desconectado de lo que es embriagueces y afán de este mundo, se quitó la llenura del mundo para meterse en la llenura del Espíritu, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, el ser lleno de Dios, hermano, implica que vamos a anunciar todo el consejo de Dios, el misterio que había estado oculto. O sea, este misterio que había estado oculto no se aprende en un instituto, no se aprende de una herencia de que mi papá es cristiano, mi mamá también, por lo tanto yo también no. Este misterio se aprende de una embriaguez del Espíritu de Dios, no de una embriaguez del mundo, ni las cosas que ofrece el mundo, ni la apariencia religiosa que ofrece el mundo. Los misterios de Dios son revelados a los que estamos llenos del Señor, hermanos. En Deuteronomio 29 dice un pasaje extraordinario. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas es para sus hijos, para los que le aman y guardan sus mandamientos. Alabado sea Jesús, hermano. Quiero que veas en Primera de Corintios, capítulo 14, ¿por qué tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios, hermano? Primera de Corintios, capítulo 14, la palabra del Señor nos dice, el versículo 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. Ser lleno del Espíritu de Dios implica buscar los dones espirituales. Dice, así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurar abundar en los dones, en la llenura del Espíritu, en ellos para edificación de la iglesia. Hermano, cuando el apóstol Pablo dice ser lleno del Espíritu Santo, está diciendo busquen los dones para la edificación de la iglesia. No para el beneficio de uno, sino para la edificación de la iglesia, para que todos crezcamos en el mismo nivel de conocimiento y en la revelación del Espíritu de Dios, hermano. Mira en el capítulo 12, el versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente, el amor de Dios. Hermanos, para tener el amor de Dios hay que estar lleno del Espíritu de Dios, hermano. El amor de Dios va mucho más allá de todo entendimiento. Y el amor de Dios es una llenura del Espíritu de Dios, hermano. ¿Te acuerdas de las 10 vírgenes? 5 de ellas eran prudentes. Y 5 llenaron sus lámparas y también llenaron sus vasijas. O sea, había espacio, tenían espacio. Nosotros, hermanos, tenemos un corazón tan profundo donde falta llenarnos de Dios, hermano. Y cuando uno se llena del Espíritu de Dios, comienza a florecer el fruto del Espíritu. Amor, templanza, gozo, mansedumbre,
Contra tales cosas no hay ley, hermano. Estos son los que han crucificado su carne en la cruz. Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo implica meterse 100% con Dios. Quiero que vea un pasaje extraordinario para mí, hermano. En Segunda de Reyes, esto es tremendo. Cuando yo encontré este pasaje, hermano, para mí fue de mucha bendición. Segunda de Reyes, capítulo 13, en el versículo 20, mira lo que dice. Y murió Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Lo sepultaron. Entrado el año, pasó un año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos, estaban sepultando a uno, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. O sea, llevaban un muerto. Y cuando vieron unas bandas armadas que venían a atacarlos, ellos vieron la banda, vieron al muerto y tiraron al muerto. Y cuando lo tiraron, dice que el cadáver cayó en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Este muerto estaba bien muerto, hermano. Y cuando lo arrojan, porque para que los hombres escapen, cayó en el sepulcro de Eliseo. Y cuando su cuerpo tocó los huesos de Eliseo, este muerto resucita. O sea, a mí no me llama la atención mucho el muerto que resucite. Me llama la atención que el cadáver de Eliseo estaba a la vista, pero sus huesos estaban llenos del Espíritu de Dios. Hasta muerto Eliseo, sus huesos fluyeron el Espíritu de Dios y hubo un milagro de resurrección. Hermano, hasta los huesos estaban llenos. Hebreos 4:12 dice que tenemos la espada, la palabra, la cual corta las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones y el pensamiento del corazón. Entonces es importante ser lleno del Espíritu de Dios, hermano. Mucho conocimiento es lindo, pero con la llenura es una dinamita, hermano. Miren a Romanos capítulo 1, hermanos. Dice la Biblia en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. Miren lo que dice el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Así tenemos que ser declarados nosotros, hermano, Hijo de Dios, pero con poder. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, de consagración, de llenura de Dios, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, Jesús muere, lo meten ahí, y el que lo levantó fue el Espíritu de santidad. O sea, cuando Jesús fue a la cruz, fue lleno del Espíritu de Dios, embriagado. Y no perdió la noción, como el borracho, como el que está afanado, que pierde, no sabe la hora, no sabe la dirección. Pero Jesús estaba lleno, amorotonado, golpeado, flagelado, torturado, con sed, cansado. Sin embargo, no perdió la noción, hermano. Estoy seguro que si a ti te das un golpe en la cabeza o en el rostro, hermano, tú te desmayas, yo me desmayo. Pero a Jesús tenía la espina y tenía los golpes encima y no perdió la noción, tanto que dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. La gente abajo no estaba golpeada, pero Jesús estaba destrozado físicamente, pero nunca perdió la noción, porque estaba lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu de santidad, el cual lo resucitó de entre los muertos, amado hermano. Pregunta,
Iglesia, hermano nuevo, hermano antiguo, necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios para que aflore el fruto del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para que los dones del Espíritu se muevan en nosotros. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, hermano, para cumplir todo el misterio de Dios revelado a su iglesia. Cuando toque la trompeta, dice la Biblia que los muertos oirán. Los muertos en Cristo oirán espiritualmente la trompeta. Y los únicos que van a oír la voz espiritual son los muertos en Cristo espirituales, llenos del Señor, como el profeta, hermano, estaba muerto su hueso ahí, pero lleno su hueso del Espíritu Santo de Dios, hermano. ¡Qué tremendo! Dios te bendiga, amado hermano. Dios nos llene de su llenura. Dios nos imparta cada día y metámonos en la llenura, metámonos en las aguas del Señor, en la parte profunda del Señor, hermano. Necesitamos meternos todos los días. El conocimiento de la palabra es extraordinario, pero tiene que ir acompañado con la revelación del Espíritu, con la llenura del Espíritu. Vinieron unos hombres y le dijeron a Jesús: oye, hubo un hombre que se casó y este murió, y la mujer se casó con el otro, y también se murió el marido, y así 7 veces, y se murieron los 7, y la mujer que Dios vio 7 veces. Y dinos tú, Jesús, en el día de la resurrección, ¿de quién será esta mujer? Y Jesús le dijo una cosa tremenda: erráis 2 cosas, erráis las Escrituras y el poder de Dios. O sea, la Escritura con la manifestación del Espíritu van juntos. Tenemos el Espíritu de poder, el Espíritu de santidad, el Espíritu de resurrección. Algunos tienen la Escritura sola, otros dicen tener el Espíritu solo, pero Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder, la llenura, la manifestación del Espíritu de Dios. Para eso vino el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad, hermano. Pero hay muchos hermanos todavía esclavizados porque no conocen la verdad, porque el Espíritu Santo es el que guía toda verdad, y la unción del Santo revela todas las cosas, y no tenemos necesidad que Él nos enseñe, porque la unción misma nos enseña. Esto se llama intimidad, relación, llenura de Dios, hermano. Podemos tener tantos años en el Evangelio, pero llenos de Dios. ¿O hemos hecho del Evangelio un estilo de vida porque ya tenemos esa costumbre, o estamos llenos de Dios, hermano? El asunto es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios te lo bendiga. Un saludo para todos los hermanos y hermanas en el nombre del Señor Jesucristo. Bendición.